El caso de Emilio Lozoya va a servir no solo para que Peña Nieto y demás peñistas se vayan a la cárcel, sino más importante aún, para sacudirse toda la corrupción en el INE entre consejeros electorales ultracorruptos como el propio Lorenzo Córdoba y otros, porque el caso de Emilio Lozoya va a volver a abrir un caso que el INE ha enterrado desde hace mucho tiempo. El caso Odebrecht y el de financiamiento ilegal a las campañas del PRI, que incluso podría llevar a que este partido pierde el registro y que los consejeros electorales vayan a la cárcel por fraude electoral. Ya son las últimas existencias de la playera del Ganso Patriota. Cómprala en la tienda oficial del Chapucero. Aquí abajo te dejo la dirección de la tienda y en la descripción del video también. Y te comento que puedes pagar tanto con tarjeta como con efectivo en el Oxxo. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más del Chapucero Televisión. Ya en unos días más se va a dar el cambio de 4 consejeros electorales del INE y esto ha generado que en este órgano electoral haya un tsunami y mucha preocupación. Incluso el propio Lorenzo Córdoba ha empezado a decir que si los consejeros electorales no son del PRIAN, por así decirlo, entonces podría poner en riesgo la democracia. Lorenzo Córdoba señala que si ellos no certifican a los nuevos consejeros casi, entonces podría México irse para atrás. Como si la democracia mexicana fuera de las mejores del mundo, cuando lo cierto es que es de las peorcitas del mundo. Y está muy preocupado, repito, por el cambio de consejeros electorales. Sin embargo, al margen de esto, paralelamente llegó el tema de Lozoya en el ambiente político nacional y Obrador empezó a hablar sobre un caso muy particular de Lozoya. No habla de agronitrogenados, no habla de los astilleros de españoles de Pemex, no habla en general de la corrupción de Pemex. López Obrador insiste de un tema, si se dan cuenta, el caso Odebrecht. Y no solo por la corrupción, sino cómo hubo financiamiento ilegal en la campaña electoral de Peña Nieto. Y esto es muy importante porque aquí nos empieza a decir hacia dónde es la prioridad de la 4T. O sea, Lozoya, ¿qué es lo primero que va a derrumbar? Va a derrumbar al INE y al actual Consejo Electoral. Vamos a escuchar al presidente. Luego se supo de que esta empresa aportó recursos para la campaña del PRI. Ese es un tema. De que había esa liga de Odebrecht con el gobierno, no hay duda. Se conoce hasta de una reunión que llevó a cabo el Consejo de Administración de Odebrecht en Los Pinos. ¿Qué más pruebas pueden haber sobre eso? Y hay otro proceso. Y es interesante porque está hablando de Odebrecht como elemento de prueba no solo contra, ojo, Peña Nieto, que sería lo más lógico, lo claro, lo primero, sino contra el INE con el financiamiento ilegal de campañas y también contra Borolas por esta reunión que tuvo en Los Pinos cuando Borolas era presidente. Pero bueno, lo cierto es que también van a utilizar para sacudir al INE. Tan grave es el asunto de Lozoya y el caso Odebrecht, ya es viejón, pero está empezando a surgir de nuevo, que el PRI podría perder el registro porque finalmente aceptó dinero extranjero a las campañas electorales. No es que solo fue el soborno, sino que ese dinero lo usaron para compra de voto, algo que es tipificado como delito electoral, no solo en México, por cierto, sino en todo el mundo. Vamos a escuchar. Se me quedó ahí en el micrófono una pregunta para usted de nuestros amigos de las redes sociales. Preguntan qué opina usted sobre el caso Lozoya, si podría esto implicar que el PRI perdiera su registro, dado que los recursos que se obtuvieron de Odebrecht, bueno, pues venían de una compañía extranjera y esto está penado. Esta es mi primera pregunta. Gracias. Bueno, lo tendría que resolver la Fiscalía y ver si aplica la nueva legislación, el nuevo marco legal de considerar delito grave
el fraude electoral y si está en la ley, ahora sí tipificado, y si la Fiscalía Electoral puede llevar a cabo esta decisión, si tienen ellos elementos para hacerlo, si hay marco legal para hacerlo. Hay que esperar a ver qué resuelven. Si bien las leyes no son retroactivas, así que no podría ejercerse esto, pero sí en el marco legal vigente de 2012 era una falta grave, según la ley electoral, recibir financiamiento extranjero en las campañas. Y una falta grave lleva a la pérdida del registro. Y sí, repito, es muy importante señalar, meter dinero de extranjeros a una campaña electoral presidencial es muy grave, sumamente grave. De las irregularidades es muy grave. Pero entonces el presidente abre la posibilidad. O sea, ¿de qué? De esto. Y ojo, si empiezan a investigar también lo que pasó en el 2012 y en el 2013 al interior del IFE en ese momento, pero todos los consejeros electorales, varios de ellos estaban ahí, el dichoso secretario ejecutivo ya estaba ahí nombrado, es que en aquel momento todos estos consejeros exoneraron a Peña Nieto, exoneraron a Emilio Lozoya, exoneraron al PRI. Se hicieron ojos de hormiga con el financiamiento ilegal y extranjero a las campañas presidenciales. O sea, ellos también son responsables finalmente de omisión. Y valdría la pena checar si ellos no tuvieron transferencias también de Odebrecht. Los consejeros electorales también fueron sobornados por esto Odebrecht. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Lorenzo Córdoba y Borolas diseñaron un plan de defensa, de contención, porque vemos que la ciudadanía, mexicanos, están muy en contra del INE, y que es una especie de divorcio pactado, ¿no? O sea, morenizar al INE, decir que el INE actualmente es más de Morena que de Borolas. Una tontería, pero ya empezaron a señalar. El propio Lorenzo Córdoba, en una entrevista que tuvo con los periodistas en este programa de La Octava, señaló que es que a mí me decían que yo era muy obradorista, pues como mi papá era obradorista, pues yo también. ¿What? Sí, vamos a escucharlo. Muchísimos decían que mi actuación era una actuación sesgada en favor de Andrés Manuel López Obrador por la cercanía que mi padre tuvo con el... ¿Quién dijo eso? Pues no. Muchísimos. Por favor. ¿Les vamos a hacer caso o está mal? Tiene razón. Pero James es la defensa. Es muy importante señalar que es la defensa sobre ese tema, y el propio Felipe Calderón ya también lo empieza a replicar. Por ejemplo, en un tuit reciente: amigos y amigas de México Libre, propongámonos superar las 4.500 afiliaciones del domingo pasado. Estamos cerca de la meta, pero debemos lograr un margen holgado para que no haya posibilidades de que un INE México, capturado por el partido Morena, trate de bloquearnos el registro. O sea, ahora resulta que Lorenzo Córdoba es AMLover y Borolas está muy enojado porque los del INE pues lo van a bloquear. Dice, no, es que estos del INE son muy monedas, son muy de la 4T, son super chairos, ¿no? Una soncera sin lugar a dudas. Lo interesante es que también en otra parte de la entrevista de los periodistas habló sobre algo que también es finalmente, creo que una estrategia, porque no están divorciados obviamente, pero sí quieren robarse dinero literal del erario público de esta manera, porque revela también Álvaro Delgado, vale la pena señalar que recordó este asunto, ya muy olvidado, de que Margarita Zavala debe 10 millones de pesos al INE en su frustrada y fracasada campaña presidencial cuando fue candidata independiente. Y le preguntó, ¿y por qué no ha pagado? Vamos a verlo. Preguntar una cosa. ¿Calderón ya tiene su partido? ¿Ya le garantizó usted el partido? De ninguna manera. A ver, le quiero hacer otra pregunta sobre Margarita Zavala. Ella quedó a deber 10 millones de pesos de su aventura presidencial de 2018. ¿Ya la solventó? ¿Ya debía ese dinero? Sí. Le recuerdo a usted que el propio INE le notificó a Margarita Zavala que si no, que los pasivos que tenía, que corresponden a personas, que podrían corresponder a personas morales, se sancionarían como aportación en especie de entes prohibidos. Así es. ¿Qué pasó en ese caso de Margarita Zavala?
La fiscalización de las campañas de 2018 Sí. terminó y determinó, cuando terminó, determinó precisamente que había un adeudo. Sí. Eso establece un plan de pagos que tiene que hacer efectivo cuando se trata de personas físicas. Margarita ¿Es el Zavala caso? fue por la vía de no es un Exactamente. partido. Exactamente. A través de Hacienda. Nosotros le pasamos el cobro a Hacienda para que esto se hiciera. Con muchísimo gusto averiguo qué pasó en el caso concreto y les doy ¿Está en la manos de Hacienda? información. Por supuesto. El cobro a las personas físicas, aunque sean cuestiones electorales, se hace a través de la Secretaría de Hacienda. Ellos lo Cuando el cobro es a través es a partidos políticos, como nosotros somos los que les damos el dinero, nosotros cobramos a lo chino. Pero aquí es... Dicho eso, no, pues era candidata independiente. ¿Por eso? Entonces, por eso se lo pregunto. No, a ver, lo que te estoy Debía diciendo- 10 millones de Sí, pesos. Si no nos ha pagado, pues es un problema que tenemos que mandaron a echar Hacienda. con Hacienda, porque Hacienda es la que le cobra a los particulares. A ver. Nosotros no le cobramos a las A personas ver, los dos. físicas. Ahí Álvaro. va. O sea, echándole la culpa a Hacienda, ya tiene esto 1 año y medio. Pero bueno, lo cierto es que la estrategia es, ojo, darle el registro de partido a México Libre, y lo dijo Lorenzo Córdoba. Ya una vez con ese registro, darle financiamiento público, cobrarse a lo chino los 10 millones de pesos, y después, ya. Finalmente, Margarita Zavala no habrá pagado ningún centavo, ningún peso de esa lana que sí debería cobrarle a Hacienda, por cierto, pero que debe ahorita. Pero eso sí, se lo van a dar, a pesar de que debería haber sido vetada e inhabilitada para buscar un nuevo partido, sí tenía esta deuda. Digo, que ese nivel es la complicidad entre Lorenzo Córdoba y Borolas. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección.